Vamos a hacer un experimento a ver si podemos reducir el ruido que genera la manguera del lavarropas cuando desagota todo el agua y empieza a funcionar la bomba con aire. El agua empieza a rebotar y a hacer todo un ruido muy molesto. Vamos a tratar de hacer un experimento a ver si con este tubo lo podemos reducir. Es un tubo aislante de caños de aire acondicionado que es de espuma de poliuretano o algo parecido. Debería aislar el ruido de esto. Vamos a hacer la prueba a ver qué sale. Lo vamos a introducir por acá hasta la bomba que llega más o menos acá adelante y vamos a ver si cambia el ruido. La mayoría de los lavarropas traen esta boca de plástico, a veces redonda, a veces cuadrada, como esta, por donde entra la manguera, y simplemente la manguera entra por acá y llega hasta allá adelante, que es donde está la bomba de desagote. Vamos a cubrir todo ese tramo con el aislante. Esto tiene unas trabas plásticas aquí arriba y aquí abajo, que van calzadas ahí adentro, y hay que destrabarlas del lado de adentro de la chapa, desde acá adentro, con un destornillador por aquí arriba para que salga hacia afuera, y después obviamente sacarlo de toda la manguera. Vamos a probar primero sin esto para que pueda entrar el tubo aislante por toda la manguera hasta allá adentro. Vamos a hacer la prueba primero así y después vamos a tratar de ponerle esto, porque si lo dejamos esto así, simplemente sin el plástico protector el filo de la chapa puede terminar cortando el aislante y la manguera de plástico también. Entonces, provisoriamente vamos a hacer las pruebas con el tubo y la manguera, pero sin esto. Bueno, hemos logrado pasar el tubo. Cuesta un poco, pero como el tubo es flexible, muy flexible, haciéndole este movimiento así, ha entrado bien. Como ven, me quedó sobrando un poquito de manguera, lo cual está bien, porque va a pasar para el otro lado. Y el tubo hace este recorrido, entra por aquí, hay que tener cuidado que la chapa no termine cortándolo, y llega por aquí atrás hasta la bomba. Esto ha quedado muy cerca, tendría que estar más levantado para que quede separado del amortiguador. Eso sería lo ideal. Igual no llega a tocar el amortiguador. Queda, a ver si se logra ver ahí. Queda separado. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, estamos probando el resultado de este invento y el ruido se redujo, pero muy poco. Es mínima la diferencia. Lo que de verdad redujo el ruido es esto. Un paño de microfibra dobladito acá y puesto ahí. Porque en realidad el ruido sale de acá y rebota todo en este cuadrado y hace como una resonancia acá, y eso es lo que
hace que cuando la bomba la bomba desagota, todo ese ruido se amplifique. Y con poniendo un pañito acá, así nomás, se reduce mucho el ruido de la bomba. Así que bueno, espero que les haya servido esta información. Acá estamos midiendo la velocidad con estos dos botones. 700, 740, 750 y ahí va subiendo. La bomba vemos que no hace casi ruido, casi ni se siente el ruido. El centrifugado también está bastante bajo. Bueno.